pero se intentó hacer, ¿por qué? Para tener idea de qué poder consumir en un paciente. Debes tomar en cuenta las causas que te pueden generar desnutrición, pero también que te pueden generar recaídas. Debes de tener un seguimiento estricto de cualquier síntoma que tengas. ¿Para qué? Para que realmente tengas un tratamiento adecuado. Eso es lo ideal y este es el camino que realiza todo un paciente. Y bueno, este era el comercial. El 19 de mayo es el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y sí es cierto, todo es morado. Bueno, tenemos nuestra representante ya en Puebla. Parece que sabía que era el morado el por el que teníamos que venir. Entonces, yo sé que quedan muchas dudas. El tratamiento tubo, por donde va a pasar el alimento y lo vamos a absorber. Se ayuda de otros órganos como es el hígado, como es el páncreas, como es la vesícula. Todo eso interactúa para que nosotros podamos digerir. Cada uno de estos órganos secretando sustancias que van a ayudar a hacer los alimentos que uno ingiera de obviamente un pequeño tamaño a nivel molecular que nosotros podamos absorber en el intestino delgado. Nosotros los nutrientes todos los absorbemos en el intestino delgado. De ahí que haya variabilidad en la enfermedad, que vean que los pacientes de colitis ulcerosa es poco frecuente que bajen de peso, pero los pacientes de Crohn cuando debutan, lo primero que es cardinal en sus molestias es la baja de peso. Que incluso muchos de estos pacientes pueden sospechar que tienen cáncer antes de llegar a un diagnóstico como la enfermedad de Crohn. Entonces, nosotros tenemos la primera parte, es este tubo que es el esófago. El esófago solamente nos sirve para pasar el alimento hacia el estómago. Pero en el estómago ya se empiezan a secretar ácidos y obviamente sustancias que nos van a empezar a disolver ya los alimentos. Conforme avanza, llega al intestino delgado y se mezclan ya las sustancias que libera la bilis y libera el páncreas. La bilis para disolver las grasas y el páncreas para, obviamente, metabolizar lo que es proteínas, azúcares y, por supuesto, grasas. Y toda esta mezcla va a hacer que se absorba en el intestino delgado. Después del intestino delgado pasa al intestino grueso o colon. En el colon tenemos una parte inicial que es la ascendente. ¿Y por qué cobra importancia esa parte? Esta inicia del lado derecho. Obviamente el médico les puede decir, es que escuchan el término de fosa ilíaca derecha. Es más fácil que ustedes entiendan, es en la ingle derecha, ahí empieza el colon. Sube hasta el hígado y de ahí atraviesa. En ese momento se forma el colon transverso. Obviamente porque atraviesa todo el abdomen en la parte superior. Cuando duele todo esto, pueden sentir que incluso les duele hasta la boca del estómago, porque está de manera continua. Entonces, a veces no saben ni qué parte del estómago les duele, pero es por la anatomía. Aquí, del lado izquierdo, a la misma altura del hígado, está otro órgano que es el vaso. El vaso también nos ayuda, pero no nos ayuda en la digestión, pero también es un órgano que interactúa directamente con el hígado. En esta parte hay otro ángulo que es el ángulo esplénico. ¿Por qué es importante decirles estos términos? Porque esto les va a dar una clasificación de la enfermedad en la colitis ulcerosa y toda la clasificación va a ser en función de qué segmento está afectado, qué grado de severidad está afectado, para que ustedes vean que son diferentes los tratamientos en cada uno. El paciente no le damos la receta de cocina de te vas a tomar esto y esto y esto por igual. Cada uno se adapta y precisamente por la afectación o el grado de severidad de la enfermedad. Después viene el colon descendente, su nombre lo dice, del ángulo esplénico baja y llega otra vez hacia el lado de la ingle, pero ahora izquierda. En esa parte surge otro segmento que se llama colon sigmoides. Sigmoides, ¿por qué? Por el signo de sigma en forma de S. Esa es la anatómicamente la parte, digamos, final del colon y es donde tiene esta forma que nosotros llamamos austras, que es como si tuviera onditas. Y el colon no nos va a absorber nutrientes, pero sí nos va a absorber agua y sales, electrolitos. Entonces, los pacientes con un CUSI, cuando se activan, pueden deshidratarse severamente, no absorben ni potasio ni sales. Entonces, por eso es importante el colon y además de que da forma a las evacuaciones. Después sigue el recto. ¿Y por qué cobra importancia también el recto? Porque la enfermedad de Crohn te puede afectar de manera inicial la parte distal y la colitis ulcerosa inicia en el recto. Entonces, desde ahí ustedes ya tienen que saber que de acuerdo a qué grado de afectación tengan, es como realmente ustedes pueden tener, obviamente, mayor severidad de su enfermedad. Pero propiamente, ¿qué es la enfermedad inflamatoria intestinal?
Es un término que describe los trastornos que van a provocar o van a inducir una inflamación crónica. Es decir, la enfermedad no se cura, se controla. Es como una diabetes, como una hipertensión arterial, son enfermedades crónicas, que no va a haber un tratamiento que establezcas para que el paciente se cure definitivamente, pero que va a afectar todo el tracto digestivo, que obviamente hay diferencias entre cada una, pero principalmente son las dos y por las que estamos aquí. Hay otras enfermedades inflamatorias intestinales, no son las únicas, pero propiamente se ha mencionado siempre la colitis ulcerosa, que la pueden encontrar como CUSI, colitis ulcerosa crónica inespecífica, crónica idiopática, esos son los términos. A nivel internacional debería llamarse colitis ulcerosa. Así está en todos los artículos científicos. Y la enfermedad de Crohn. Pero existe una variante que comprende ambas enfermedades, la colitis indeterminada. Es decir, puedes tener características tanto de CUSI como de Crohn. Y es importante porque muchas veces el patólogo, que es el especialista que nos va a analizar las muestras que tomen de nuestro intestino, es el que va a tener la última palabra. Y nosotros vamos a combinar. No hay una prueba estándar para el diagnóstico, eso es también claro. Por eso es importante que sepan que tenemos que apoyarnos de varios especialistas para hacer un diagnóstico. Ahora, escuchando el caso del paciente que, perdón, no me acordaba de usted, pero hace muchos años, después de tantos años, pero primero que nada es crónica y recurrente. ¿Qué significa? Se va a presentar en forma de brotes con intervalos, obviamente en severidad variables. Tú puedes tener una recaída leve el día de hoy y en unos meses tener una recaída grave. Cada paciente puede ser que se mantenga asintomático por años y difiere un poco. Yo entiendo la parte del efecto que nosotros como médicos llamamos placebo. ¿Por qué? Porque a veces hacen uso de terapias alternativas, pero propiamente la enfermedad puede estar en remisión por muchos años y no requerir tratamiento en el caso de colitis ulcerativa. Entonces, por eso es que a veces aparentemente están estables y no hay nada y no requieren medicamento. Pero lamentablemente no todos tienen ese curso. A mayor edad va a ser mejor el pronóstico para el paciente. A menor edad, peor pronóstico. Por eso me hubiera gustado que viniera la niña de 17 años. Ahora, es de carácter sistémico, no es exclusivo del aparato digestivo. Y eso es algo que tienen que tomar en cuenta como pacientes porque puede afectar otros órganos como piel, boca, ojos, articulaciones, y son manifestaciones que nosotros denominamos extraintestinales de la enfermedad. En cualquier momento se pueden presentar y ahorita vamos a ver que hay unas que se asocian a la actividad, es decir, tienes los síntomas de la enfermedad y en ese momento vas a tener, obviamente, alguna de estas manifestaciones, o hay otros que aparecen antes de que tú tengas la enfermedad inflamatoria o después. Hace tiempo decíamos que quitarles el colon acababa con el problema para el paciente de CUSI. Ahora sabemos que no, porque precisamente es una enfermedad sistémica. Es una enfermedad grave. Yo lo hice en forma de preguntas. ¿Por qué? Porque a veces no sabes ni cómo es tu enfermedad como paciente. Cada brote o recaída, como les mencioné, van a ser de severidad variable, pero en algunos casos van a requerir hospitalización. Por eso, ante cada síntoma que ustedes tengan de recaída, tienen que informarlo a su médico. Más vale exagerar, quizás, a que termines en una recaída grave por dejar pasar el tiempo. Ahora, al ser una enfermedad crónica, por supuesto que vamos a necesitar un seguimiento estricto y riguroso. Cada paciente va a tener un seguimiento diferente. Al principio generalmente trato de verlos seguido, pero cuando ya se estabilizan, como algunos pacientes nada más me informan por teléfono cómo están, como algunos de los que están aquí. Ya sea medicación, dieta, porque incluso modificar la dieta modifica obviamente el comportamiento de la enfermedad, estilo de vida. Ahorita vamos a ver los factores de riesgo, pueden generar que el no adherirse a esto tengas mayores complicaciones o tus recaídas sea más grave. Si tú requieres algún tratamiento por alguna otra enfermedad que no se apropia de tu padecimiento, tienes que informarlo, porque ahorita vamos a ver que hay medicamentos que generan riesgo de recaídas. Entonces, ¿a qué edad se presenta? Pues ya vimos, afortunadamente tenemos diferentes edades, pero precisamente alrededor de los 30 años es cuando es más frecuente la enfermedad. Hace años decíamos que había 2 picos de la enfermedad, de los 20 a los 40 años y de los 60 a los 80.
Eso se sabía en la literatura. Ahora sabemos que puede afectar a cualquier edad. Yo la niña más pequeña que vi fue de 2 años con una enfermedad de Crohn. Y después en gastropediatría en México, y en los pacientes más viejitos que tuve, los adultos mayores que tuve, fueron, el más grande tenía 81 años. Pero tuve de 70, de 75, de 70 era la señora Estela, me acuerdo muy bien, de 81 el señor Benjamín. Casi todos te vas acordando de esos pacientes porque creas un vínculo. Tengo una doctora que es médico legista en México, que justo apenas hace unos días estuvo comunicando porque tuvo una recaída. Y la llevan en seguimiento en México. Pero a pesar de que yo ya dejé el 20 de noviembre desde hace muchos años, todavía tengo contacto con ella. Entonces, sabemos que hay lugares donde ha aumentado la incidencia en menores de edad, en adolescentes. Entonces, tenemos que tomar en cuenta porque hay muchos jovencitos que ahorita pueden tener síntomas y no estar siendo diagnosticados. Ahora, ¿es hereditario? ¿Se lo voy a heredar a mis hijos? Porque realmente, dice, si ya eres un adulto, te preocupas por los hijos que tienes. Invité a otra de mis pacientes que estaba embarazada, pero supongo que no pudo venir porque ya no me contestó, pero ella acaba de tener a su bebé y lo primero que le preocupó, le diagnosticaron durante el embarazo. O sea, ni siquiera te preocupa si tú vas a tener una afección mayor, te preocupa si tu niño va a salir perjudicado en ese momento. Y lo primero que le dije, tranquila, afortunadamente las embarazadas pueden tener bebés. Obviamente tienes que tener un seguimiento más estricto, pero generalmente salen sanos. La enfermedad no te implica que tengas riesgo. Pero ahora ya eres padre o vas a ser padre en algún momento. ¿Qué posibilidades tengo de tener hijos? Si tienes solamente un padre está afectado, solamente existe el 5% de que tus hijos tengan riesgo de desarrollar la enfermedad. Pero si ambos padres están afectados, sí aumenta. Por eso se ha mencionado que alrededor del 15 a 20% de los pacientes tienen un familiar directo con la enfermedad. Ahora, cuando tienes familiares de segundo grado es poco frecuente y cuando tienes un familiar afectado, la combinación más frecuente es madre-hijo, es decir, es más frecuente que tengas tú como madre un hijo afectado a que tengas un hermano. Salvo que fueran gemelos, entonces sí tienes más riesgo porque se ha visto que hay una concordancia en los gemelos. Entonces, casi del 67%. O sea, si tú tienes la enfermedad y tienes un gemelo, prácticamente el 70% de riesgo vas a tener de que tu hermano tenga la misma enfermedad que tú. Pero seguido de hermano a hermano. Aquí solamente tengo 2 hermanos y uno de ellos no pudo venir, y la hermana no vive aquí. Los 2 tienen CUSI. Y precisamente la hermana es la que tiene menor afección. El hermano es mucho mayor que ella, sin embargo, él ha tenido más complicaciones. Pero ahorita está estable, ya alcanzó la remisión, incluso es uno de los pacientes que solamente ya lo dejé con mesalazina y le quité lo que estábamos comentando previamente, la cetoprina. Entonces, cada paciente se va a comportar de manera diferente y la hermana ha estado estable por años. Tiene actividades solamente distales, no es mínima la actividad. Y ya propiamente, ¿en qué va a consistir la enfermedad? Vamos a dividir cada enfermedad para que entiendan. La mayoría sé que son pacientes con colitis ulcerosa, o por decirlo todos, porque realmente en México, por 8 pacientes que veamos de CUSI, 1 a 2 vamos a ver de Crohn. La realidad es que en la práctica privada yo les puedo decir que la mayoría de mis pacientes, tengo 2 pacientes de Crohn, uno lo mandé a otro hospital y otro está conmigo, y el resto son pacientes de CUSI. Ahora, ¿qué diferencia hay en cada enfermedad? La colitis ulcerosa afecta exclusivamente el colon o intestino grueso, pero va a empezar en la parte final del intestino, en el recto. Conforme vaya avanzando la enfermedad, esta va a ir obviamente abarcando toda la extensión del colon. Cuando tienes toda la extensión del colon, puede afectarte por continuidad la parte final del intestino delgado. Pero no significa que afecte el intestino delgado. Les pongo una comparación, es como si tienes una planta que va invadiendo tu pared y que obviamente si encuentra un hueco se va a meter. Así es la enfermedad en la colitis ulcerosa. No afecta al intestino delgado, pero sí puedes tener actividad hasta acá cuando está todo afectado. Pero cuando afecta, obviamente en estos síntomas va a ser de manera continua, es la diferencia con Crohn. Va avanzando lentamente y va afectando todo, simétricamente. Tú llegas a un trayecto y si en ese momento se corta la actividad, ves normal el intestino, el resto del intestino. Ahora, afecta de manera superficial, ¿qué significa?
Nosotros tenemos diferentes capas del intestino. Yo les pongo un comparativo. Si ustedes se sienten con la lengua, la parte interna de su mejilla, nosotros esa parte denominamos en el tracto digestivo mucosa. Esa es la parte interna de nuestro aparato digestivo. Y obviamente si ustedes comparan su mejilla, van a tener que por dentro está la pared interna, que sería la mucosa, y después siguen músculos y diferentes capas hasta llegar a la piel. Lo mismo pasa con el intestino. En el intestino va a tener una capa externa que en vez de piel nosotros la vamos a llamar serosa. ¿Y por qué cobra importancia? Porque la colitis ulcerativa es solamente una afección superficial, es decir, la mucosa. No te va a afectar todas las paredes del intestino, a diferencia de la enfermedad de Crohn. Ahora, la enfermedad de Crohn de entrada no es continua, es en parches y te afecta desde la boca hasta el ano. Esa es la diferencia significativa y que además te afecta todas las paredes o las partes del intestino. Es decir, puede ser superficial con úlceras, que obviamente si ustedes han tenido una llaga entenderán lo que es una úlcera, pero obviamente estas úlceras son grandes en la enfermedad de Crohn y pueden atravesar totalmente la pared del intestino. Entonces, por eso la enfermedad de Crohn se ha catalogado por ser más agresiva. Sin embargo, la colitis ulcerativa también puede ser muy agresiva en los pacientes. Ahora, generalmente afecta esta zona, la parte del íleon terminal y la inicial del intestino grueso. Por eso cuando tenemos un paciente con enfermedad inflamatoria, la biopsia tiene que ser tomando muestras también del intestino delgado, la parte final. Eso es muy importante porque muchos no llegan a un diagnóstico diferencial porque toman biopsias nada más aislados y no hacen un protocolo completo del paciente. Entonces, el intestino grueso, el intestino delgado, el esófago, el estómago, puede afectarse en la enfermedad de Crohn, pero siempre va a ser en parches. Tienes una úlcera en un lado y a un lado tienes mucosa normal, o sea, no hay ninguna afectación. Y en la colitis indeterminada, les decía, vas a tener características tanto de Crohn como de CUSI. ¿Qué significa? Que en un momento dado es como si fuera el inicio de la enfermedad. No se ha definido qué camino seguir. Pero los aspectos ya de manera general, endoscópicos y todo, son los que te definen. El caso que tengo de Crohn es muy curioso. ¿Por qué? Ella es una paciente que debutó con el Crohn a nivel de íleon terminal y las biopsias que me reportan en colon es de CUSI. Pero ella está dando todas las características que ahorita vamos a ver que son extras de la enfermedad de Crohn, obviamente de que se le está cerrando. Ella cuando me reportó el patólogo, yo le hablé, doctor, a ver, ¿hay algún error o qué? No, es CUSI. Dice, ¿pero qué hay un problema con las biopsias? No, la paciente es un Crohn. ¿Qué hice? La traté como un Crohn, tomándola de forma más agresiva. ¿Por qué? Porque ella estaba manifestándose de una forma muy diferente y ya la tengo con diagnóstico de Crohn, aunque las biopsias reportan CUSI. Ahora, hasta hace unos años en México no teníamos ni idea de lo que era la enfermedad y aparte no sabíamos si había casos. Eran de los países que pertenecen en gris, que no existen datos de la enfermedad inflamatoria. Sabemos que los países del norte siempre van a ser los más afectados y que incluso en un país el norte va a tener mayor número de pacientes que el sur. Si ustedes van a Monterrey, el doctor Manuel Martínez tiene como más de 100 pacientes. Y ahí está el hospital también, como aquí San José del IMSS, también está la Clínica 25 en Monterrey, que solamente pacientes con biológico aproximadamente están 80. O sea, es muchísima la casuística que existe en el norte del país. Pero lamentablemente no había datos. Y estos estudios, el doctor Yamamoto es uno de los líderes en enfermedad inflamatoria y está en el Hospital de Nutrición. Y él hizo una casuística por 2 décadas, del 87 al 96 y del 96 al 2006. Pero estamos en el 2019. Y en estas 2 décadas se vio que la enfermedad, la colitis ulcerosa, había aumentado 2.6 veces. En Monterrey está otro doctor que es líder también, el doctor Bosques, y que incluso fue el primer médico que dio una plática para pacientes con la Fundación de Vivir con Crohn y CUSI hace algunos años. Porque obviamente me tocó estar en esa parte, y el doctor Bosques, ¿qué hizo? Solamente fueron 5 años, pero ¿qué llamaba la atención en su casuística? Aumentaban los hospitalizados.
O sea, la enfermedad se estaba comportando más agresivamente cuando consideramos una enfermedad noble. Y actualmente ya existe un registro de pacientes en lo que realmente no participan todos los médicos que hay en todo el país. Somos pocos los que hemos participado, algunos con menos pacientes, algunos con más, pero ya tenemos una idea y lo está organizando precisamente en el Hospital de Nutrición el doctor Yamamoto. Se refiere al estudio o el registro EPIMEX. ¿Por qué? Epidemiología en México. Y hasta el 2018 se presentó, todo lo que recabamos en el 2017 fueron 2.645 pacientes en todo el país. Pero estamos hablando que hay 115 pediátricos. O sea, y realmente cuando nosotros valoramos, prevalece la colitis ulcerosa, sí, pero aquí se menciona que es 5 veces más frecuente que la enfermedad de Crohn. Los adultos, en la edad que ustedes están, son los que predominan, pero adultos mayores también es una gran cantidad. Pero este registro se sigue haciendo. Cada vez vamos metiendo más pacientes. Entonces, el chiste es tratar de llegar a tener una casuística más asertiva de lo que es la enfermedad o cómo se está comportando en México. ¿Cuál es la causa de la enfermedad? Y es cuando te quedas a pensar por qué yo, o por qué me tocó a mí, o qué hice para merecer esta enfermedad. Porque esas son las preguntas que nos hacemos como pacientes, cuando tienes una enfermedad que no tienes ni idea o no sabes ni cómo llegaste precisamente a esa enfermedad. Lamentablemente, no sabemos una causa. Sabemos que se combinan factores genéticos. No es hereditaria directa, pero genéticamente uno está predispuesto a desarrollarla. Pero necesitas tener una combinación de varios factores, como alteraciones en el sistema inmunológico. Por eso se llama enfermedad autoinmune. Es decir, nosotros tenemos un sistema que nos defiende contra todo lo ajeno a nuestro cuerpo. Pero en ese momento, ese sistema que nos defendería desconoce como propio algún órgano o desconoce como propio algo que tenemos en nuestro intestino en este caso, y casi siempre son las mismas bacterias que viven en nuestro intestino, que no son bacterias que nos van a generar enfermedad, pero que en un momento dado el sistema inmunológico lo desconoce como extraño, y en ese afán por destruir algo que lo desconoce como que me va a generar daño, destruye el aparato digestivo, destruye el intestino. Pero esto, obviamente, este sistema inmunológico va a desencadenar sustancias que son las que los tratamientos actuales son los que se encaminan a inhibir esta respuesta inmunológica. Por eso se llaman inmunomoduladores, porque modulan la respuesta que va a tener su sistema de defensa. Pero existe otra cosa, dices, ¿qué puedo o qué me condiciona que tenga mayor riesgo? Probablemente esté genéticamente predispuesto, pero tal vez mi sistema inmunológico no, pero también hay factores ambientales, como el tabaquismo, pero vivir en ciudades, en zonas industrializadas, por sí misma te genera más riesgo. Pero cuando yo observo mi otro paciente, que es un campesino, que trabaja y que está en un pueblito alejado, o sea, genéticamente ya tienes predisposición. Hay algo que se está combinando. No necesariamente vas a tener todos los factores ambientales. Por eso es que hasta la fecha consideramos que no hay algo que determine realmente la enfermedad. No sabemos todavía cuál es el detonante que va a implicar para que tú desarrolles esta enfermedad. De modo que tenemos soldaditos que nos están defendiendo. Esta es la pared del intestino, estas son lo verdecito que se ven, son como incluso bacterias o fragmentos de las bacterias. No necesariamente tienes que tener una bacteria. Se ha visto que a veces el paciente detona después de una infección intestinal, salmonela, otro tipo de infecciones, y eso es lo que realmente le da el disparo a la enfermedad. No es que la enfermedad o la infección haya causado, sino que nada más necesitabas un detonante y que en ese momento generaras que tus soldaditos, literal, desconocieran a tu intestino. Por eso yo les pongo así, lo que es la tolerancia al contacto con las bacterias se pierde. En ese momento el equilibrio entre lo que te defiende y lo que te protege se acaba. Y lamentablemente se desarrolla una respuesta inflamatoria, pero como ya no hay un control, se desarrolla una enfermedad crónica. No es, desarrollaste una enfermedad como por ejemplo varicela, te dio y no te vuelve a dar, porque tus soldaditos de defensa la van a reconocer y cada vez que estés en contacto con una enfermedad así, no la vas a volver a tener. Aquí no, aquí todo el tiempo estás ya desconociendo como ajeno lo que antes era parte de tu intestino. La raza
La raza cobra mucha importancia porque se ha visto que la raza blanca tiene mayor riesgo, pero cualquier raza puede presentarla. Pero también si tienes ascendencia judía, tienes más riesgo de presentarla. Incluso hay una población de los judíos askenazí, que es a nivel mundial lo que tiene mayor prevalencia de la enfermedad. Ahora, antecedentes familiares. Si tú tienes un familiar con la enfermedad, como vimos, pero no significa que la vas a tener, pero es un foco rojo que tú tienes que tomar en cuenta o que tus familiares tienen que tomar en cuenta. Y los factores ambientales, tabaquismo. El tabaquismo es curioso porque para la enfermedad de Crohn resulta ser un factor de mayor agresividad, pero se ha mencionado que en la colitis ulcerosa tuviera un efecto protector. Dices, ¿cómo es posible si pertenecen a la misma enfermedad, tiene un efecto protector? Lo que se observó en los pacientes es que cuando eran fumadores y dejaban de fumar, 3 a 6 meses después se detonaba la enfermedad. Pero, lamentablemente, cuando ya desarrollas la enfermedad, así sea colitis ulcerosa, no puedes fumar, porque ya no se convierte en un efecto protector. Ahora ya va a ser un efecto para mayor agresividad de la enfermedad. O sea, si antes fue el efecto protector, cuando ya la tienes, ya no hay forma que le digamos, fume. No, al contrario, tienes que evitar que el paciente fume y que incluso, si bien el tabaquismo pasivo, es decir, cuando tú tienes un compañero o una persona con la que convives y siempre está fumando, no se ha visto como un factor, pero idealmente no tener contacto con este tipo de personas sería lo ideal. Medicamentos antiinflamatorios, porque es importante. Estos no te van a aumentar o te van a producir la enfermedad, pero todos hemos tomado un naproxeno, un diclofenaco, ahora ya piroxicam, meloxicam, pero diclofenaco y naproxeno, si uno va al Instituto del Seguro Social, le aseguro que nada más tienen eso. Pero ¿cuál es el problema? Este tipo de medicamentos se llaman antiinflamatorios no esteroideos y generan riesgo de recaídas. Por sí solo uno de estos medicamentos puede generar una úlcera. Hay úlceras gástricas por esto, pero lo vemos más en los adultos mayores. Hay una enfermedad que se llama enteropatía por estos medicamentos, es decir, le salen pequeñas úlceras en el intestino cuando abusas de estos medicamentos, aunque no tengas la enfermedad. Por tal razón, de modo que si un paciente tiene fiebre, dale paracetamol. Hay otros medicamentos que no son estos y que son precisamente para dolores musculares que los podemos dar. Por eso el contacto directo con el médico. La lactancia materna se ha visto que es un efecto protector. Aquellos pacientes que no tuvieron lactancia materna tienen mayor riesgo. ¿Por qué? Porque sabemos que en la lactancia materna pasamos al bebé las defensas que la mamá ya tiene desarrolladas. Entonces, si un bebé no recibió lactancia materna, su sistema inmunológico va a y eso lo hace susceptible a enfermedades de tipo autoinmune. Y hasta hace tiempo la apendicectomía, o sea, que te quiten el apéndice antes de los 20 años, se ha considerado un efecto protector para la colitis ulcerosa. Pero como no es una enfermedad tampoco frecuente, y aunque fuera frecuente, en judíos hasta ahora no se ha hecho de quitarle el apéndice a todo. ¿Por qué? Porque no sabes ni siquiera si la vas a desarrollar, si vas a tener toda la combinación de los factores para desarrollar la enfermedad. No sería una indicación. El lugar donde vives, si vives en una ciudad, tienes mayor riesgo. Pero la dieta es una parte importante. Dieta rica en grasas saturadas o alimentos refinados, es decir, la dieta que estamos teniendo en los últimos años. Se ha visto que si ha aumentado la enfermedad, puede ser un factor que nosotros cambiamos nuestra dieta en las últimas décadas. Tenemos más influencia del país vecino y eso hace que tengamos comidas rápidas, hamburguesas, todo ese tipo de alimentos que no nos ayudan y que son dietas bajas en fibra. Entonces, eso nos condiciona que tengamos, obviamente, mayor riesgo de la enfermedad y si ya la tienes, tienes que evitar este tipo de alimentos. Ahora, las manifestaciones. Y el problema real cuando ves a un paciente es que su peregrinaje ha sido eterno en la mayoría de las veces porque diarrea. ¿Quién no ha tenido diarrea? Y puede ser que comiste algo y tuviste esa simple manifestación y te dieron antibióticos. Fiebre o fatiga. Bueno, si tú ves a alguien que trabaja, les aseguro que la mayor parte del tiempo tienen fatiga. Pero la fiebre, si tienes diarrea y fiebre, seguro que te van a dar antibióticos. ¿Por qué? Y no todas las diarreas con fiebre requieren antibióticos. Pero cuando ya tienen sangrado en las heces, si es escaso, el médico generalmente piensa en hemorroides. O si es sangrado con, obviamente, diarrea escasa, piensan en amibiasis.
Esos son los diagnósticos por los que pasa un paciente con enfermedad inflamatoria. Pero de pronto empiezan a bajar de peso. Entonces, eso ya es un factor que nos indica severidad. Y en Crohn, la baja de peso es un síntoma inicial. En colitis ulcerosa, hasta que ya aumenta más la severidad o la extensión, es cuando empiezas a tener baja de peso o fiebre. Y en Crohn es más agresiva desde un inicio. La enfermedad puede ser debilitante y a veces estas complicaciones pueden generar riesgo en tu vida. Ahora, ¿qué pasa con la colitis ulcerosa? Les había dicho que dependiendo de la zona en la que esté afectada, obviamente van a ser las manifestaciones de manera diferente. Cuando te afecta solamente el recto, el médico te va a decir, tienes proctitis, y te quedas así como, ¿y eso qué es? Eso significa que nada más tienes afectado el recto, la parte final del intestino. Pero si tienes afectado el sigmoides, que llega hasta este nivel, les decía, es a nivel de la ingle, entonces tienes una proctosigmoiditis. Pero si afecta hasta el ángulo del vaso, o sea, todo el colon descendente, sigmoides, tienes una colitis izquierda o distal. Pero si te afecta todo, tienes una colitis extensa o muchas veces el término que utilizamos es una pancolitis. Pero cuando utilizan esos términos o el endoscopista, tú realmente no sabes. O sea, no sabes ¿y eso qué significa? Entonces, por eso me interesaba que supieran, obviamente está esta definición, pero los síntomas varían. En una proctitis, es decir, esta parte final, puedes tener sensación de que te quedaste con ganas de seguir evacuando. Es lo que llamamos tenesmo. O puedes tener urgencia por ir corriendo al baño, pero haces escaso, no haces mucho, y puedes tener cierto escurrimiento, incontinencia fecal, pero lo más característico es evacuaciones con moco y sangre. No va a ser abundante, salvo que la severidad sea mayor, es cuando sí sangran y es evidente, pero generalmente es diarrea mucosanguinolenta, moco con sangre. Y aquí es donde entran los diagnósticos de hemorroides o amibiasis. Si esta enfermedad sigue su curso porque no tuviste un diagnóstico, llegas a una colitis izquierda y aún así puedes tener diarreas mucosanguinolentas a menos que aumente el grado de severidad. Ya las úlceras sean extensas en el intestino y entonces ya tienes evidente el sangrado, pero aún así puedes tener estreñimiento. Y entonces dicen, el sangrado es por esfuerzo. Sangró por el esfuerzo porque tiene estreñimiento crónico. Y se pierde ese paciente, lamentablemente hasta que desarrollan algo que nos llamamos pancolitis, donde muchas veces la pérdida de sangre ya es significativa. Pueden tener hasta 20 evacuaciones de diarrea, pero no significa que se deshidraten, porque las evacuaciones son escasas, pero cada momento están yendo a evacuar. Entonces, estos pacientes ya es cuando se empiezan a preocupar, porque ya no mejoras. Puedes tener pérdida de peso, puedes tener fiebre y ya puedes tener dolor abdominal significativo. La colitis ulcerosa generalmente cuando afecta al recto puedes tener dolor al evacuar, pero no tienes el cólico tan intenso como cuando ya tienes mayor afección del intestino. Pero ¿qué pasa con la enfermedad de Crohn? Ahí cambia. Si bien lo vamos a ver más rápido, porque la mayoría de ustedes obviamente son de colitis ulcerosa y es el mayor predominio en México, pero digamos que la enfermedad de Crohn se va a manifestar en 3 diferentes formas. Inflamación, que también son úlceras, pero son úlceras grandes y que obviamente la principal zona que se afecta es el ilion terminal y la parte inicial del intestino grueso, por eso se llama iliocecal, pero cuando es inflamación solamente hay úlceras. Sin embargo, si esta inflamación progresa o a veces pueden debutar con estenosis, es decir, es tanta la inflamación que se le cierra el intestino. Se engruesa la pared del intestino y la luz por donde pasa la materia fecal, obviamente va a desaparecer o va a ser incluso filiforme y eso lo que le va a dar síntomas al paciente es de que se obstruye. La niña que tengo de Crohn es donde está la lesión. Es la única paciente y ella debutó, afortunadamente su diagnóstico de ella la hicimos en 3 semanas, porque ella llegó 2 semanas después de iniciar que se empezó a distender y lo primero que pensó ella es, tengo amibas. Y ella se tomó su Amoebris. Ella misma se lo tomó, no mejoró y empieza con sangrado escaso, por eso busca atención. Y como uno de sus familiares yo lo había visto, por eso llegó conmigo, pero no es porque en ese momento me identificaran como enfermedad inflamatoria, yo acababa de regresar a Puebla. Pero ella, le iniciamos el tratamiento y hasta ahorita que está teniendo una recaída, pero la verdad es que ha estado estable y ella no tiene síntomas más que el sangradito escaso.
pero la estenosis se te obstruye el intestino y lamentablemente estos son los que llegan a cirugía. O la otra variante, que hacen comunicación, les decía, afecta toda la pared y se puede comunicar la parte afectada con otra zona del aparato digestivo, con la piel, con incluso la vejiga. Esto es lo que nosotros llamamos fístulas. Es como si hiciera un canal de comunicación por la inflamación. Y las fístulas pueden ser a la vejiga, vesicales, a la matriz, y las más frecuentes son en la región perianal, es decir, las fístulas al glúteo. Esas son las más frecuentes y un paciente puede debutar con cualquiera de estas presentaciones. Afortunadamente la más frecuente es con inflamación. De modo que cada espectro que tenga el paciente va a tener síntomas diferentes. Ahí es cuando cambia la enfermedad. En QSI ya sabemos que es la diarrea con moco y sangre, pero en Crohn no. La diarrea ahí sí puede ser con baja de peso porque como afecta la parte del intestino, no se absorben nutrientes, la pérdida significativa de fiebre, pueden tener grasa en las evacuaciones porque no absorben las grasas, pueden ser muy fétidas precisamente por la mala absorción de nutrientes, puede haber hemorragia que puede ser evidente o puede ser oculta, es decir, el paciente empieza a tener anemia y no sabe ni por qué. Y cuando tienen estenosis, salud, pueden tener dolor, obstrucción o perforación y en el caso de hacer fístulas también pueden acompañarse con abscesos. Hasta ahí eso es lo que necesitamos para decir que la enfermedad es más agresiva. Pero lo más característico es eso, la diarrea explosiva, fétida y que se cataloga como un cuadro infeccioso. Lamentablemente es donde pierden obviamente el seguimiento. Y también vamos a tener síntomas dependiendo donde afecte. Si es el ilion, va a tener la característica, va a ser diarrea, pero pueden presentar estenosis o fístulas en cualquier momento. Si es el colon, puede manifestarse igual que la colitis ulcerosa. Puede tener evacuaciones con sangre, evidente, pero obviamente si afecta la enfermedad de Crohn en niños, va a haber retraso en el crecimiento. Y si es obviamente la más frecuente, ilion terminal e inicio del colon, eso puede dar datos de obstrucción, puede dar datos de diarrea, es una combinación de ambas enfermedades. Esta chica solamente presentó datos de obstrucción, pero la afección alta, es decir, el esófago y el estómago puede estar presente y eso es más frecuente que se manifiesten como una gastritis, con vómitos o hasta que no obstruyen. Yo los únicos 2 casos que he visto han sido de Crohn gástrico y ha estado en esta zona. Un chico de 17 años y una señora de 36 años que se confundió con una neoplasia y le quitaron el estómago pensando que era cáncer. Entonces, y era un Crohn. ¿Por qué? Porque se puede confundir por el grado de inflamación que da. Entonces, lamentablemente, eso es un mal hallazgo y una mala exploración por parte del patólogo, pero porque tú no sabes cómo puede debutar la enfermedad. Y cuando dan afección perianal, puede dar abscesos en los glúteos, puede dar fístulas y empieza a salir pus, incluso materia fecal por el orificio, y esto casi siempre es a la piel. Pero manifestaciones fuera del intestino. Y las manifestaciones fuera del intestino, les decía ya asociadas. Hay unas lesiones en piel y eso siempre tienen que estar pendiente de avisar. Esto, el eritema nodoso, son nódulos que nos salen en las extremidades dolorosos, calientes, rojos. Eso es se asocia a la actividad de la enfermedad. Aftas, no es exclusivo de Crohn que te pueda dar aftas, también colitis ulcerosa pueden tener muchas llaguitas en la boca. Y articulaciones, hay afectación, inflamación de las articulaciones, pero independientes de la actividad, es decir, pueden aparecer antes, durante o después de la... Esta es una lesión que realmente es temida porque es una úlcera que surge en la piel que se llama pioderma gangrenoso y se extiende rápidamente. Por eso cualquier lesión en piel tienen que informarla. A nivel hepático, la misma enfermedad te da riesgo de una enfermedad autoinmune que se llama colangitis esclerosante primaria y que lamentablemente la evolución es hacia la cirrosis en esta enfermedad. Y por eso tenemos que hacerle vigilancias con pruebas de funcionamiento del hígado y se asocia más a QSI. En este caso, esta enfermedad se asocia más a QSI. Y en el ojo, a nivel oftalmológico, dan inflamación de una parte del ojo. La conjuntivitis, lo que continuamente podemos observar en la gente, eso no se ha asociado directamente, pero atrás hay otro órgano que se llama uvea y que eso también se puede inflamar
y que el tratamiento muchas veces llegan primero con el oftalmólogo antes de debutar. La paciente que les digo de 70 años, la señora Estelita, ella debutó con problemas oculares. Afortunadamente, como no respondía al tratamiento, el oftalmólogo se le ocurrió preguntarle si no tenía otro síntoma. La señora casi no veía, entonces no sabía si sangraba, pero sabía que tenía diarrea. Y por eso llegó al servicio de gastro. Ella tenía 70 años y una afección en la columna que se llama espondilitis anquilosante, y esa dan dolor en la región lumbar de manera inicial. Por eso yo a veces pregunto mucho de los síntomas que tienen, si no tienen alguna otra molestia, porque son lo que tenemos que estar vigilando. Rápidamente las complicaciones. ¿Tienes riesgo de desarrollar cáncer de colon? Sí. Después de 8 años de tú tener diagnóstico de CUSI, invariablemente te tienen que hacer colonoscopia anual, no hay de otra. Estés en remisión o no, tienen que tener seguimiento por el riesgo de cáncer de colon. Las manifestaciones que se toman como, obviamente, complicación, efectos que se asocian a mayor riesgo de cáncer. Hay medicamentos que se usan de manera rutinaria y porque son de mayor acceso, pero que se asocian a osteoporosis, a hipertensión arterial, a diabetes y a infecciones, pero que afortunadamente ahora tenemos de este tipo que solamente actúan a nivel intestinal y que tienen menor efecto sistémico. Coágulos sanguíneos, ¿qué significa? Un paciente te puede hacer una embolia o te puede hacer una hemorragia cuando tienes actividad de la enfermedad. Entonces, eso también se tiene que tomar en cuenta.